En la clase de hoy vamos a revisar lo referente a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es probablemente la arritmia con más relevancia desde el punto de vista clínico en lo que a manejo de atención primaria se refiere. No, tal vez no sea la más frecuente, las extrasístoles aisladas pudiera que fueran más frecuentes que la fibrilación auricular, pero tienen mucha menos relevancia clínica. La fibrilación auricular, como vamos a ver, tiene alta incidencia principalmente y cada vez es mayor a lo largo del tiempo, y es importante que el manejo de la fibrilación auricular se tenga claro cómo se debe hacer. Se tiene una proyección de que para el año 2050 probablemente en los Estados Unidos habrá unos 16 millones de personas con fibrilación auricular. Conforme la persona envejece, tanto la fibrilación auricular como la insuficiencia cardíaca se hacen cada vez más frecuentes, aumentan su prevalencia, y eso ocasiona que los pacientes que vamos a estar recibiendo en la consulta cada vez van a tener más frecuentemente esta patología por el hecho de que van a tener en promedio una edad mayor. La clasificación de la fibrilación auricular se puede hacer de varias maneras. La más frecuente es, pues nosotros vamos a tener por este lado, tenemos según si es el primer episodio o son episodios recurrentes, pero después la clasificación que vamos a usar por lo general va a ser paroxística, persistente o permanente. Vamos a llamar paroxística a aquella que se inicia y termina de forma espontánea en un lapso menor de 7 días. Esa es la forma como la clasificamos, y pueden ser recurrentes en diferentes frecuencias, pero siempre con esa duración. Vamos a llamarle persistente a una fibrilación auricular que dure de forma continua por más de 7 días. Vamos a llamar persistente de larga duración la que dure más de 12 meses. Y vamos a llamarle permanente a aquella en la cual el médico y el paciente, que por lo general toma la decisión entre ambos, toma la decisión de no seguir haciendo intentos para revertir la fibrilación auricular, cuando se acepta que es una posibilidad en la terapéutica que permita que el paciente siga en fibrilación auricular sin que necesariamente esto implique mucho riesgo, y cuando los pacientes no tienen cambios en los síntomas entre estar en ritmo sinusal y fibrilación auricular, entonces se decide que el paciente se quede con fibrilación auricular en lo que llamamos permanente. Entonces, para efectos de lo que vamos a hablar hoy, vamos a considerar todos estos términos sinónimos, y esa es la forma como normalmente se expresa cuando uno habla en lo referente a la fibrilación auricular. EBC, ABC, ACV, apoplejía, ataque cerebral o ictus viene a ser lo mismo. Tal vez el término más correcto sea ictus, que es el que se recomienda utilizar en español, y eso incluye tanto los eventos vasculares cerebrales con una secuela como las isquemias cerebrales transitorias. Entonces es importante tener presente que para efectos de la fibrilación auricular estamos hablando de que serían un equivalente a la hora de evaluar a los pacientes. Epidemiológicamente, el evento vascular cerebral es la principal causa de muerte cardiovascular después de la enfermedad coronaria. Son más o menos unos 15 millones de casos al año y 5 millones de defunciones en Estados Unidos. 700, eso en el mundo, en Estados Unidos son 750,000 casos por año, y la incidencia aumenta conforme el paciente se hace cada vez más viejo. La discapacidad también es variable. El 50% de los pacientes que tienen un stroke o un evento vascular cerebral van a tener como discapacidad principal la hemiparesia. Puede tener después síntomas depresivos, incapacidad para caminar, que tengan que estar en lo que le llaman en Estados Unidos institucionalizados, que son pacientes que tienen que estar en un lugar donde se les cuide, principalmente cuando no hay posibilidades que la familia se haga cargo, cuando son dependientes y cuando desarrollan afasia. Estas son las principales secuelas
que van a quedar como discapacidades después de haber tenido un evento vascular cerebral. Los tipos de eventos vasculares cerebrales los dividimos en isquémico, hemorrágico e criptogénico. El criptogénico es aquel en el que no tenemos claramente cuál es el origen. Y el isquémico se puede dividir en trombótico, que es cuando hay una trombosis in situ por un mecanismo similar a lo que hemos hablado de un evento vascular agudo, donde puede haber una ruptura de placa con formación de un trombo, o puede ser embólico cuando se origina lejos del sistema nervioso central y hay un émbolo que migra y produce una obstrucción vascular que va a tener como repercusión el evento y las secuelas. Aproximadamente la proporción de los eventos vasculares cerebrales está bastante similar, 20% de cada uno. Tal vez el hemorrágico es un poquito menos frecuente, afortunadamente, porque también sus secuelas son peores. Y lo que nos interesa desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy de fibrilación auricular es este 20% que está en el pedazo rojo, que corresponde a los cardioembólicos, que son aquellos que se originan por una embolia basado en un trombo que se formó en alguna de las cavidades intracardíacas. Como factores de riesgo para los eventos vasculares cerebrales, el más importante es la fibrilación auricular. Aproximadamente se supone que incrementa 5 veces el riesgo relativo con un individuo que tiene ritmo sinusal. Después viene la insuficiencia cardíaca, hipertensión, etc. Pero la principal es la fibrilación auricular. Entonces, ¿qué pasa cuando analizamos estos dos factores unidos que están directamente relacionados? Lo primero es cómo vamos a identificar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es uno de las arritmias más fáciles de diagnosticar. La característica principal son dos. Uno, que vamos a tener una variabilidad en el intervalo RR, o sea que es un ritmo irregular. Vamos a tener latidos más largos y latidos más cortos. Y el segundo es que por lo general no vamos a ver onda P precediendo los complejos QRS y vamos a tener este RR variable con esta línea de base ligeramente inestable. Esto no se ve siempre dependiendo de la fibrilación, que corresponde a las ondas F o a las ondas de fibrilación, que son las ondas en las cuales se originan en ese movimiento vibratorio, podemos llamarle así, que hay dentro de la aurícula y que van a hacer que pasen conforme se van alcanzando los umbrales del nodo AB, puedan ir pasando algunos latidos y estos latidos se conduzcan y produzcan una contracción ventricular. Fisiopatológicamente hay varios elementos. El más importante es el estiramiento y la fibrosis del tejido auricular. Esto se ve bastante en los pacientes que tienen valvulopatías, principalmente con sobrecargas de volumen que hacen que se estire el tejido auricular, la pared de la aurícula, y los pacientes que tienen isquemia o hipertensión, en los cuales puede hacerse presente fibrosis, lo cual va a favorecer formación de pequeños circuitos locales que son los que van a dar origen a este ritmo completamente irregular. Las consecuencias hemodinámicas van a ser, uno, que se pierde lo que se llama la patada auricular, o es ese 25% del vaciamiento, del llenado ventricular, que depende de que la aurícula se contraiga. Vamos a tener un ritmo irregular, va a haber una reducción del flujo coronario, porque si el aumento de la frecuencia cardíaca, recordemos que las coronarias se llenan en la diástole y al aumentar la frecuencia cardíaca la diástole se hace más corta, y una función ventricular, una frecuencia ventricular rápida. Todo esto puede llevar, si se hace persistente, a una disfunción ventricular que a su vez va a aumentar las presiones de fin de diástole y van a producir cambios neurohumorales a nivel cardíaco que van a volver a contribuir con la fibrosis, con el estiramiento y con toda la alteración. Entonces tenemos este círculo vicioso que es lo que nos va a generar en la fibrilación auricular los cambios fisiopatológicos.
Del mismo modo, la fibrilación auricular tiene factores de riesgo para que aparezcan. Y estos factores de riesgo por lo general van a ser la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la obesidad. Se sabe que hay una relación entre la grasa pericárdica en el paciente obeso que tiene una mayor presencia de mediadores inflamatorios y esto puede favorecer la aparición de arritmias, enfermedad coronaria, hipertensión, envejecimiento y predisposición genética. Hay una cierta predisposición, las personas que tienen fibrilación auricular, que su familia directa pueda tener también episodios de fibrilación auricular conforme aumentan en edad. Para darles una idea de lo que estamos hablando, un émbolo de 2 milímetros que se forma en la aurícula izquierda, particularmente en la orejuela izquierda, porque morfológicamente la orejuela izquierda tiene más o menos la forma de un dedo, alargado y profunda. Si se forma un trombo de 2 milímetros en ese lugar, esto puede provocar una trombosis que lleve a un infarto cerebral que puede ser completamente catastrófico, dependiendo de en qué arteria del sistema cerebral se vaya a instalar ese émbolo. Entonces, un émbolo muy pequeño con una trombosis relativamente pequeña desde el punto de vista del tamaño del coágulo puede causar un daño neurológico permanente catastrófico, como se ve en esta tomografía, donde hay un infarto de prácticamente un hemisferio completo. Del mismo modo, los pacientes con fibrilación auricular que tienen eventos vasculares cerebrales van a tener una mucho mayor incidencia, 5 veces más casi, que el paciente que está en ritmo sinusal, con similares características. Entonces, el factor de riesgo más importante para eventos vasculares cerebrales, tengan presente que va a seguir siendo la fibrilación auricular. Del mismo modo, los pacientes con eventos vasculares cerebrales, si tienen fibrilación auricular, por lo general van a tener mayor discapacidad. La capacidad de recuperación del tejido cuando hay una obstrucción por una embolia va a ser menor que si es por origen de una trombosis in situ. Y la razón es que los mecanismos de trombolisis locales que pueden activarse cuando el paciente tiene un evento vascular cerebral van a ser mucho más eficientes en un trombo fresco que ocurre en una arteria del sistema cerebral que lo que se pueda tener de un trombo que ya se formó, que ya se organizó dentro del corazón y que entonces migra a la circulación en el sistema nervioso central. La proporción de veces atribuibles a la fibrilación auricular, esto también lo mencionamos al principio, obviamente va a aumentar mucho conforme el paciente aumenta en edad. Al aumentar edad, aumenta la incidencia de fibrilación auricular y los eventos vasculares cerebrales, la proporción de eventos vasculares cerebrales también van a tener una mayor cantidad derivado de fibrilación auricular que de otros orígenes en el paciente. Entonces, ¿cómo tratamos la fibrilación auricular? Y esto es muy importante porque esto tiene varios pasos. El manejo de la fibrilación auricular implica varios elementos. Lo primero es el aspecto de la arritmia en sí. Nosotros tenemos dos cosas que manejar en el paciente con fibrilación auricular. Por un lado, tenemos que manejar el aspecto arrítmico, que puede ser agudo y crónico, pero es el aspecto de la arritmia per se. Y el otro es el aspecto relacionado con el riesgo de trombosis y embolismo que pueda tener ese paciente. Entonces son dos elementos que tienen que ser manejados simultáneamente. Esta secuencia es muy práctica y indica que si el paciente está inestable cuando llega y tiene una fibrilación aguda, ese paciente se debe cardiovertir. Rápidamente se le hace una cardioversión eléctrica para tratar de revertirlo a ritmo sinusal y devolverle la estabilidad hemodinámica. Según el riesgo que el paciente tenga para desarrollar un evento vascular cerebral, tomaremos la decisión de si el paciente se anticoagula o no. Del mismo modo, hay que manejar el balance de líquidos. Los pacientes estos que tienen una diástole corta tienen un aumento de la presión desde llenado intraventricular y de las cavidades izquierdas y pueden desarrollar edema agudo de pulmón. De hecho, la fibrilación auricular
es uno de los factores precipitantes más frecuentes del edema agudo de pulmón. Entonces, estos pacientes hay que tener un buen balance de fluidos con diuréticos, con cantidad de líquido que se les va a administrar. Uno puede tratar de controlar la frecuencia cardíaca para tratar de bajarla de 110 si el paciente lo tolera bien, dependiendo de cuáles son sus síntomas. Por lo general se recomienda inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona ya más a largo plazo. ¿Y cuál es la razón? De que esto tiene un efecto antifibrosis. Y la fibrosis del tejido auricular tiende a favorecer que aparezca la fibrilación auricular. En algunos pacientes se puede considerar, cuando es necesario o cuando el paciente no tolera la arritmia, darle un control de ritmo. Eso significa tratar de devolverlo a ritmo sinusal, y después, si el paciente lo requiere, pues se le darán el manejo de la insuficiencia cardíaca más avanzada, incluyendo la utilización de dispositivos o el tratamiento de cualquier otra enfermedad cardiovascular que pueda tener el paciente asociado a la fibrilación. Entonces, nosotros cuando tenemos al paciente, tenemos que ver si es o no necesario prevenir el stroke en ese paciente en particular, y para eso tenemos que hacer una evaluación del riesgo de embolia, cosa que vamos a ver ahora cómo se hace utilizando la clasificación de Chasles-Vask. Dependiendo de eso, nosotros tomaremos la decisión de si el paciente requiere o no requiere la utilización de un anticoagulante. Después, si el paciente requiere tratamiento de la arritmia, decidiremos si el paciente hay que tratar de revertirlo a ritmo sinusal o si únicamente tenemos que tratar de controlarle la frecuencia cardíaca. Y eso va a depender principalmente de que también el paciente tolere el ritmo rápido que pudiera estar teniendo, y en base a eso le vamos a dar seguimiento. Si el paciente tuviera que ser mantenido en ritmo sinusal, entonces ya tenemos que considerar la utilización de medicamentos, ablación, cardioversión o cirugía, según sea el caso. Y a largo plazo, si decidiéramos que lo que hay que hacer es mantenerle la frecuencia controlada, tenemos que definir cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar en ese caso. Entonces, el manejo de la fibrilación auricular tiene dos elementos: el control de la arritmia y la prevención del tromboembolismo. Pero el control de la arritmia tenemos que decidir entre ritmo o frecuencia, y la prevención del tromboembolismo, que es muy importante, tenemos que tener claramente el equilibrio, por el hecho de tener que usar anticoagulantes, entre prevenir un evento vascular cerebral embólico y prevenir que el paciente no sangre por efecto del anticoagulante que tengamos que utilizar. Entonces, la pregunta es: ¿se controla el ritmo? ¿Se controla la frecuencia? El estudio AFFIRM, que fue un estudio que fue publicado hace como unos 20 años, fue un estudio que generó mucha controversia y mucha discusión, porque el estudio demostraba que entre controlar ritmo y controlar frecuencia realmente no hay diferencia desde el punto de vista de mortalidad de los pacientes. O sea, el paciente, si lo mantenemos en fibrilación auricular con la frecuencia controlada o lo mantenemos en ritmo sinusal, no vamos a tener una diferencia. En un paciente seguido a 5 años no tenemos una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, esto por supuesto depende también de que también el paciente tolere la arritmia. Si el paciente no tolera la arritmia, ahí ya tenemos un elemento adicional. Por otro lado, tenemos que tener claro que un paciente que tiene riesgo de sangrado, riesgo de embolismo, y el paciente presentó una fibrilación auricular, aunque nosotros le podamos hacer una reversión a ritmo sinusal, muy probablemente ese paciente va a tener que seguir estando anticoagulado. Y va a tener que seguir estando anticoagulado porque las recidivas de la fibrilación auricular son frecuentes. Entonces, nosotros no podemos corrernos el riesgo de quitarle el anticoagulante al paciente y que el paciente pueda volver a fibrilar, aunque sea por periodos cortos, y entonces vaya a tener una embolia derivada de un episodio paroxístico de fibrilación auricular que sencillamente nosotros no pudimos detectar cuando ocurrió. ¿Cómo vamos a hacer la reversión al ritmo sinusal? La cardioversión
eléctrica es la más frecuente, la usamos mucho en la práctica, en la clínica. Por lo general, si el paciente tiene menos de 48 horas de estar fibrilando, lo que implica que el paciente tiene que haberse dado cuenta en el momento que comenzó a fibrilar, nosotros podemos hacerle una cardioversión sin mayores riesgos, a menos que sea un paciente de muy alto riesgo de embolismo. Si el paciente es de un riesgo intermedio o riesgo bajo y tiene menos de 48 años, menos de 48 horas de estar fibrilando, le hacemos la cardioversión. Si tiene más de 48 horas y necesitamos hacer la cardioversión por alguna razón en particular, bien sea que el paciente no lo tolera o que el paciente no lo está manejando bien, en esos casos tenemos que hacerle un eco transesofágico al paciente antes de hacer el procedimiento para detectar si tiene o no tiene trombos en la orejuela izquierda. El eco transesofágico es la mejor prueba que hay, o es el mejor estudio que hay para visualizar si hay o no trombosis intracavitaria en la orejuela. Si decidimos hacer una cardioversión farmacológica, podemos utilizar ciertos medicamentos, el Vernacalant y el Ibutilide, los cuales normalmente no tenemos aquí en Panamá. Si el paciente tiene fibrilación auricular, fracción de eyección o función ventricular sistólica normal, podemos utilizar flecainida o propafenona. Y si tiene la frecuencia anormal, podemos utilizar amiodarona. Estos son tratamientos para tratar de mantener al paciente y revertir al paciente a ritmo sinusal. Si nosotros tenemos un paciente estable, ahí nosotros podemos tomar la decisión de si el paciente hay que controlarle el ritmo, regresándolo a sinusal, o la frecuencia, tratando de bajarla de 100 por minuto. Entonces, dependiendo de cómo están los síntomas del paciente, nosotros podemos darle un medicamento que baje la frecuencia, como sería un beta bloqueador o un calcio antagonista. Si los síntomas se quitan, podemos dejarle únicamente el control de frecuencia. Si no se quitaran los síntomas, entonces nosotros tomamos la decisión, si es una fibrilación paroxística, dependiendo del riesgo de recurrencia, podemos manejarlo sencillamente con esta estrategia que se llama tableta en el bolsillo, o en inglés pill in the pocket, en la cual el paciente tiene un medicamento. Por lo general nosotros utilizamos en nuestro medio, por ser el que tenemos, la propafenona. Se les da al paciente una dosis oral de 600 miligramos de propafenona, y en un porcentaje importante de pacientes vamos a tener que el paciente sale a ritmo sinusal solamente con ese tratamiento. Si el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia, entonces lo que se opta es por darle un antiarrítmico a largo plazo. Puede ser propafenona, puede ser flecainida, puede ser amiodarona, dependiendo, o si es necesario hacer una ablación con catéter. Si el paciente tiene una fibrilación auricular persistente, entonces en este paciente se va a considerar la utilización de la cardioversión, y según si la fibrilación auricular recurre o no, entonces se tomará la decisión de qué otro medicamento se tenga que utilizar para tratar de mantener al paciente en ritmo sinusal la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando vamos a controlar frecuencia ventricular, o sea, bajar la frecuencia y no necesariamente revertir al paciente a ritmo sinusal, sino dejarlo fibrilando pero con frecuencia controlada, si el paciente tiene función ventricular normal, fracción de eyección normal arriba del 50%, podemos utilizar beta bloqueadores, calcio antagonistas como verapamil o diltiazem y amiodarona. Si el paciente tiene función ventricular anormal, en ese paciente utilizaremos digital o utilizaremos amiodarona. Hoy día, la única indicación absoluta o la única indicación real de la digoxina o el digital en los pacientes con cualquier cardiopatía es en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Esa es realmente la indicación del digital. Cuando vean la clase de insuficiencia cardíaca, verán que el digital ha ido pasando a un nivel muchísimo más tardío del manejo de los pacientes.
La cardioversión eléctrica se va a dar un shock eléctrico que en realidad lo que va a hacer es resetear el corazón, resetear el ritmo. Lo que hace la cardioversión es que va a despolarizar todas las células del corazón para permitir que el nodo sinusal tome el control nuevamente de del ritmo cardíaco, cosa que se pierde en la fibrilación auricular. Hay un elemento que es muy importante a tener presente cuando uno va a cardiovertir a un paciente con fibrilación auricular, y son estas flechitas que se observan aquí y que yo las destaco, y es lo que se llama la cardioversión sincronizada. ¿Qué significa la sincronización? La sincronización significa que cuando yo voy a dar el shock, yo activo un sistema que va a detectar el QRS y el punto de máxima inflexión de la onda R en cada uno de los complejos. Esto lo que hace es que cuando yo doy el choque eléctrico siempre va a caer sobre un QRS. El punto es que si el choque eléctrico cae en la onda T durante la repolarización, corre el riesgo de que eso produzca circuitos de reentrada y pueda provocar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco. Entonces, por eso es que es tan importante cuando nosotros vamos a hacer una cardioversión por fibrilación auricular, activar la sincronización del equipo que estamos utilizando para que el shock que demos sea sobre una onda R y no vayamos a provocar una arritmia con otras consecuencias mucho peores. En cuanto al uso de la anticoagulación, pues dependiendo de lo que tenemos que hacer con el paciente, si el paciente está estable o no y del riesgo inmediato o no de stroke, entonces nosotros vamos a definir si el paciente podemos o no podemos hacerle un tratamiento. Si el paciente tiene bajo riesgo y el paciente tiene menos de 48 horas de estar fibrilando, entonces nosotros le hacemos una cardioversión que puede ser farmacológica o eléctrica. Y si el paciente lo requiere, iniciamos anticoagulación oral. Por lo general, cuando cardiovertimos a un paciente, hay situaciones en las cuales se puede recuperar el ritmo eléctrico, pero no necesariamente tenemos una adecuada contracción desde el punto de vista mecánico, lo que haría que todavía estuviera incrementado el riesgo de que el paciente desarrollara trombosis intracavitarias. Por esa razón es que a los pacientes que uno cardiovierte de forma electiva o de forma urgente, uno lo tiene que dejar anticoagulado más o menos de 3 a 4 semanas posterior a la cardioversión. Si el paciente tolera, hemodinámicamente está estable y está fibrilando y no sabemos si tiene menos de 48 horas, la mayor parte de las veces porque el paciente no se dio cuenta cuando comenzó a fibrilar, en ese caso nosotros tenemos que anticoagular al paciente 3 semanas para entonces hacer la cardioversión. Si el paciente tiene enfermedad valvular o tiene un stroke reciente, entonces en este paciente nosotros tenemos que mantenerlo anticoagulado por más tiempo, y si fuera imprescindible, antes de hacer la cardioversión tenemos que apoyarnos en un eco transesofágico para estar seguros de que no hay trombos cuando vamos a revertir el ritmo del paciente. Ya si el paciente está inestable, eso ya es otra historia. En ese paciente nosotros tenemos que hacer una cardioversión eléctrica urgente, y en esos casos lo que tenemos que hacer es anticoagular al paciente de forma inmediata. Por lo general utilizamos heparina y podemos apoyarnos o no con un eco transesofágico, pero de todas maneras, si el paciente lo requiere por su condición hemodinámica, literalmente hay que correrse el riesgo de cardiovertirlo para tratar de que el paciente no tenga complicaciones mayores, bien sea un edema agudo de pulmón, un infarto de miocardio o algún otro tipo de complicación derivado de la frecuencia cardíaca tan rápida. La otra manera de mantener a los pacientes en ritmo sinusal cuando están fibrilando es utilizando una ablación. La ablación es la utilización de una corriente o un estímulo de radiofrecuencia sobre el tejido de la aurícula
para tratar de aislar las venas pulmonares. La mayor parte de las fibrilaciones auriculares se originan en la aurícula derecha alrededor de la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces lo que se hace es que con un catéter, como se ve aquí arriba, se van dando toques alrededor de la desembocadura de las venas pulmonares para aislar esa área, de modo que si ahí se origina el circuito de fibrilación, al estar aislado eléctricamente no puede salir al resto de la aurícula y no va a haber la fibrilación auricular, y vamos a poder mantener que el nodo sinusal que está en la aurícula, en la otra aurícula, en la aurícula derecha, va a tener el control del ritmo cardíaco. Entonces, en la aurícula izquierda, esto se entra por una vena, se hace una punción transeptal y se quema literalmente. Se usa radiofrecuencia, pero es como si fuera una quemadura alrededor de la desembocadura de las pulmonares. La otra forma de hacer ablación, cuando se tienen circuitos muy diseminados por la aurícula, es hacer una ablación del nodo AB, de modo que se bloquea por completo la conducción aurículo-ventricular, y a estos pacientes se hace necesario ponerles un marcapaso para poder mantener el ritmo adecuado. Y la fibrilación auricular, aunque las aurículas siguieran fibrilando, ya no se van a estar manifestando en la frecuencia cardíaca habiendo hecho la ablación del nodo AB. Hoy día lo que se tiene es que se han ido modificando la tecnología de los catéteres, y lo que se tienen son estos catéteres circulares que hacen mucho más fácil el proceso de quemar alrededor de la desembocadura de las pulmonares. O sea, se entra por una vena, se pasa alrededor en la punción transeptal, esto se coloca alrededor, o sea, este círculo se coloca alrededor de la desembocadura, y entonces se van dando todos los toques eléctricos o de radiofrecuencia para ir aislando el área peridesembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, para evitar nuevos episodios de fibrilación auricular. Entonces viene el otro elemento del manejo, que es la prevención del tromboembolismo. Y la prevención del tromboembolismo se basa en el riesgo de embolismo que tenga el paciente. Y para esto se utiliza la clasificación Shatz-Vask. Esto es muy, pero muy importante que lo sepan, que lo entiendan y que lo sepan manejar, porque muy probablemente van a tener esto en su práctica todo el tiempo y seguramente van a tener preguntas en el examen también. Entonces, ¿qué significa Shatz-Vask? Significa la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad mayores de 75 años, le vamos a dar 2 puntos. Por la insuficiencia cardíaca se da 1 punto, por la hipertensión se da 1 punto, por la edad mayor de 75 se dan 2 puntos, por D de diabetes se da 1 punto, y por el haber tenido un EBC o una isquemia cerebral transitoria previamente se dan 2 puntos. Si el paciente tiene enfermedad vascular, entiéndase, un infarto de miocardio, una placa aórtica o una enfermedad arterial periférica, se da 1 punto. Por edad, si el paciente tiene entre 65 y 74 años, se da 1 punto. Si se fijan, cuando es más de 75 se dan 2 puntos. Y S, que se refiere a sexo, si es una mujer, se le da 1 punto, porque la incidencia de eventos vasculares cerebrales en fibrilación auricular es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, con esta clasificación, lo que se va a hacer es que se va a sumar el número de puntos, y dependiendo del número de puntos que tiene la persona, se va a saber cuál es el riesgo que tiene de desarrollar un evento embólico en presencia de una fibrilación auricular. La otra clasificación importante es la clasificación Hasbled. La clasificación Hasbled lo que hace es definir cuál es el riesgo de que el paciente sangre si recibe anticoagulante. Entonces, si es hipertenso, 1 punto. Si tiene alteración renal o hepática, 1 punto por cada una. Si tuvo un EBC previo, 1 punto. Si ha tenido sangrados, 1 punto.
Si tiene un INR muy lábil es 1 punto. Obviamente esto se aplica solamente a pacientes que hayan utilizado warfarina previamente. Si tiene más de 65 años tiene 1 punto. Y si utiliza drogas o alcohol, 1 punto por cada uno. ¿Esto qué implica? Esto implica que los riesgos de EBC y los riesgos de sangrado son muy similares. Entonces esto dificulta el manejo del paciente, porque el paciente que tiene mayor probabilidad de tener un stroke y requiere más anticoagulante es el mismo paciente que va a tener mayor riesgo de sangrar cuando reciba ese anticoagulante. El primer anticoagulante que vamos a mencionar es la warfarina. La warfarina se usa desde los años 50 del siglo pasado. Originalmente la warfarina, el nombre proviene de que fue desarrollada en la Universidad de Wisconsin. Es un derivado de los cumarínicos, que es un derivado de las plantas. Y hace muchísimos años esto se utiliza como un veneno para ratones. Literalmente la warfarina es veneno para ratas. Los primeros estudios que se hicieron desde 1940, que fue donde se determinó que había este efecto de estos derivados cumarínicos que provocaban sangrado. Y los estudios que se fueron haciendo fueron secuencialmente. Los primeros fueron comparando warfarina contra placebo y se encontró que efectivamente la warfarina era muchísimo mejor que el placebo. Todo lo que queda a la izquierda de la línea roja es favorable al tratamiento que se está probando. Entonces el uso de warfarina era infinitamente superior al placebo para prevenir eventos en los pacientes con fibrilación auricular. Después, cuando se compararon la warfarina, que son bloqueadores de la vitamina K, antagonistas de la vitamina K, versus tratamiento antiplaquetario, llámese aspirina, clopidogrel o la combinación de ambos, se encontró que había una clara tendencia también a que la warfarina era superior a la utilización de antiplaquetarios. De hecho, lo que se encontró en algunos estudios era que siendo mucho mejor la warfarina para prevenir eventos, para prevenir eventos embólicos, si uno comparaba el riesgo de sangrado entre warfarina versus la combinación de aspirina con clopidogrel, el riesgo de sangrado era similar. Entonces estábamos hablando que la warfarina prevenía eventos embólicos y tenía el mismo riesgo de sangrar que un paciente que recibía aspirina con clopidogrel. Es casualmente el estudio. Aspirina con clopidogrel tienen tienen mucho más riesgo de EBC que la anticoagulación oral, pero el sangrado es similar en los dos grupos. Entonces realmente hay un claro beneficio clínico en la utilización de los antagonistas de la vitamina K. Pero ¿cuál es el problema con los antagonistas de la vitamina K? Que si nosotros tenemos el INR en menos de 2, tenemos un incremento marcado de la posibilidad de un evento vascular isquémico de tipo embólico. Y si tenemos un INR mayor de 3, tenemos un incremento importante en el riesgo de sangrado. Entonces tenemos que el margen terapéutico entre sangrado y EBC embólico es muy pequeño. Eso nos obliga a mantener a los pacientes que están recibiendo tratamiento antitrombótico con warfarina a tener el INR entre 2 y 3, lo que no es muy fácil porque está claro que el incremento del INR, si bien nos previene más eventos, nos va a aumentar muchísimo el riesgo de sangrado. Y viceversa, si yo lo mantengo muy bajo para no sangrar, entonces no estoy teniendo el adecuado beneficio desde el punto de vista de prevenir eventos de tipo embólico. El otro problema es las interacciones. Las interacciones de los antagonistas de la vitamina K son prácticamente infinitas. Esa es la lista del lado izquierdo. Los medicamentos que
aumentan el INR, y del lado derecho los medicamentos que disminuyen el INR. Entonces estamos hablando de que muchísimas condiciones, inclusive ciertos aspectos de la dieta, por si uno consume muchas verduras que son altas en vitamina K, uno va a tener una reducción del efecto. Entonces esto dificulta mucho el manejo porque el paciente tiene que tener mucho control sobre qué come, cómo lo come y cómo tiene que manejar sus condiciones de vida de todo el tiempo por la utilización de los antagonistas de la vitamina K. Entonces, al tener estrecho margen terapéutico, al tener mucha variabilidad entre uno y otro paciente, porque vemos que hay pacientes que con 2.5 miligramos a la semana tienen el INR en 3. Y hay pacientes que con 10 miligramos al día tienen el INR en 2. Entonces, el margen es muy variable de un paciente a otro. Y esto genera que muchos médicos por muchísimos años tuvieran mucho recelo en la utilización de los antagonistas de la vitamina K porque no son medicamentos fáciles de manejar. Y aquí surgen los anticoagulantes directos. Desde más o menos el año 2005-2007 se comenzaron a desarrollar estos nuevos medicamentos que actúan sobre la cascada de coagulación básicamente en dos lugares. Tenemos los que actúan a nivel del factor 10, que son el Rivaroxaban, el Apixaban y el Edoxaban, de los que tenemos disponibles en Panamá, y el Dabigatran, que actúa a nivel del factor 2A en la cascada de coagulación. Estos medicamentos ya tienen características completamente diferentes a los inhibidores de la vitamina K, pero tenían que ser comparados con la warfarina para saber si realmente había o no había un beneficio. Entonces se hicieron estudios en los pacientes con fibrilación auricular. Estos se utilizaron básicamente para dos cosas, estos medicamentos. Para prevención de trombosis venosa profunda, por un lado, y para prevención de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Ojo, esto es muy importante porque los pacientes con fibrilación auricular valvular no fueron incluidos en estos estudios. Y entendemos a los pacientes con fibrilación auricular valvular básicamente a los pacientes que tienen estenosis mitral o que tienen una insuficiencia mitral severa. El resto de las valvulopatías podemos considerar que no fueron considerados como pacientes con una fibrilación auricular de origen valvular. Cuando se refieren a valvular es a estas dos lesiones que mencionamos en la mitral. Entonces se hicieron los estudios con los diferentes anticoagulantes directos, el Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban, y todos dieron resultados más o menos similares. Lo que se encontró es que había una pequeña reducción, no muy marcada, en cuanto a la incidencia de eventos embólicos con la utilización de estos medicamentos comparados con la warfarina. Sin embargo, donde sí había un claro beneficio era en el riesgo de sangrado. Estos medicamentos eran mucho más seguros que la warfarina desde el punto de vista de prevenir sangrado, principalmente sangrados intracerebrales, que son los que más preocupan en el contexto de estos pacientes. Entonces, el beneficio que se obtenía, que no era tan marcado en cuanto al riesgo de EBC, se mejoraba muchísimo con el riesgo disminuido de sangrado asociado a la utilización del anticoagulante. Otra de las ventajas de estos medicamentos era que estos medicamentos no tenían las interacciones que tenían los otros, no tenían la variabilidad en cuanto a la dosis de un paciente a otro, sino que eran dosis fijas, eran medicamentos mucho más fáciles de usar y eran medicamentos que podían ser usados todo el tiempo sin tantos problemas. Tienen ciertos temitas alrededor, como por ejemplo, a diferencia de la warfarina, que su antídoto es la vitamina K, estos medicamentos no tienen un antídoto tan claro ni tan fácil de conseguir como sería la vitamina K.
Sin embargo, tienen una vida media relativamente corta, lo que hace que si el paciente requiere hacerse algún tipo de procedimiento, con 12 a 24 horas en que no se le dé el anticoagulante, dependiendo de la circunstancia clínica del paciente, muy probablemente el paciente ya va a poder ser sometido a una cirugía o algún otro tipo de procedimiento que pudiera causar sangrado sin problemas. Entonces, la reducción de eventos por año, esto es un elemento bien importante para que tengan presente y para que se comprenda. Esto compara los 4 principales anticoagulantes directos, que también se les llama nuevos anticoagulantes, pero ya no son tan nuevos, ya tienen más de 10 años de estar en el mercado y estarse utilizando de forma regular. Y observen cómo la incidencia de eventos con warfarina es ligeramente mayor. Pero hay un hecho importante a tener presente en estos estudios, y es que estos eran estudios. Y hay un dicho en medicina que dice que los pacientes de los estudios no son pacientes de la vida real. ¿Y esto qué significa? Y aquí entra un concepto que es muy importante, que es el concepto de tiempo en rango terapéutico. El tiempo en rango terapéutico se refiere al tiempo que los pacientes dentro del estudio están, o del paciente que recibe anticoagulantes, qué porcentaje del tiempo el paciente está con un INR entre 2 y 3. Los estudios estos observen que el que menos tuvo fue el Rocket, que tuvo 55%. Estos porcentajes de 60% y más no es lo que realmente vemos en el paciente de todos los días. Estos son pacientes que están en un estudio clínico, que están seguidos, que se están comunicando constantemente con ellos, que se les están haciendo tiempos de coagulación muy seguidos para tratar de mantenerlo en el rango terapéutico. En la práctica de todos los días, en la vida real, nosotros no le estamos haciendo esto todo el tiempo a los pacientes, y eso es lo que genera que los pacientes tengan mayor incidencia de sangrado o mayor incidencia de trombosis. Por eso es que cuando se han venido haciendo estudios de vida real, por decirlo de alguna forma, el porcentaje de pacientes que tienen eventos comparados con los pacientes que reciben anticoagulantes directos es mucho mayor cuando reciben la warfarina, bien sea de sangrado o bien sea de embolismo. Y vean aquí lo que ocurre, cuál es la diferencia que hay entre el paciente que recibe warfarina y el paciente que recibe el anticoagulante directo, en este caso dabigatran en el estudio RELY, donde ven que cuando el paciente está menos de 57% del tiempo en rango terapéutico, observen la diferencia que hay. Pero cuando el paciente está por arriba de 72% del tiempo, casi no hay una diferencia significativa entre, de hecho no la hay, entre los pacientes que tienen eventos con y sin el anticoagulante directo comparativamente con la warfarina. Entonces, este concepto de tiempo en rango terapéutico es muy importante tenerlo presente. De hecho, la recomendación que se hace actualmente es que si uno puede hacer que sus pacientes estén más del 70% del tiempo en rango terapéutico, no sería necesario darle un anticoagulante directo, sino que se podrían manejar con warfarina. Pero la única manera de mantener eso así es teniendo una clínica de anticoagulación y pacientes muy bien educados en cuanto a al riesgo que implica tomar anticoagulantes para prevenir complicaciones posteriores. ¿Qué dicen las guías? Las guías le dan preferencia, las guías vigentes le dan preferencia a los anticoagulantes directos o nuevos anticoagulantes. Aquí se refieren a ellos como los NOACs, que en inglés actual también pudieran ser los DOACs. Y estos hay una evidencia a nivel 1A con ya varios estudios que demuestran que estos medicamentos son por lo menos igual de efectivos, pero mucho más seguros que la utilización de la warfarina. Esto en qué ha repercutido, y esto también es importante tenerlo presente porque el mercado
tiene impacto. Esto es lo que ha pasado en el mercado total de anticoagulantes desde 2009 hasta 2014. Un incremento marcado del número de pacientes que reciben anticoagulantes. Sin embargo, la warfarina en la línea verde está más o menos igual y el aumento ha sido principalmente por la utilización de los DOACs. Hay que entender que los DOACs son medicamentos nuevos, son medicamentos mucho más nuevos que la warfarina, son medicamentos que producen mucha más ganancia que la warfarina y es normal que la industria le ponga presión a estos medicamentos y uno constantemente está recibiendo información sobre por qué es mejor utilizar los anticoagulantes directos que la warfarina. No deja de ser cierto en base a la evidencia que tenemos. Sin embargo, en sistemas públicos de salud donde se cuenta con la posibilidad de tener clínicas de anticoagulación bien estructuradas y bien supervisadas, no es necesario obligatoriamente darle al paciente anticoagulantes directos. Al paciente se le pueden dar anticoagulantes derivados de la warfarina, bien sea warfarina o Coumadin, según sea el caso o el lugar, y tener muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque el paciente se le logra mantener más del 70% en tiempo de rango terapéutico. Entonces, ¿qué anticoagulantes vamos a usar? Pues nosotros, basado en el CHA2-VASc, si el paciente tiene 0 puntos, no es necesario anticoagularlo. Eso es lo primero. Si el paciente tiene 1 punto solamente, entonces nosotros pudiéramos o no anticoagularle basado en cuál sería su riesgo de sangrado. Pero si el paciente tiene más de 2 puntos o más del CHA2-VASc, el paciente debe ser anticoagulado. Idealmente con NOACs, a menos que uno tenga una buena clínica de anticoagulación y donde uno lo pueda mantener con warfarina sin problema, o bien que el paciente tenga una fibrilación auricular valvular en la cual sea necesario dar anticoagulantes del tipo de la warfarina, o el paciente tenga una prótesis valvular en la cual hay que dar warfarina y no se pueden dar anticoagulantes directos. Entonces es importante tener ese presente. En el CHA2-VASc, 0 puntos no se anticoagula, 1 punto se puede o no se puede anticoagular. Hay quienes dan aspirina, realmente no, los datos con aspirina no son muy categóricos de que ofrezca un beneficio. 2 o más puntos son pacientes que deben recibir anticoagulación, bien sea con anticoagulantes directos o con antagonistas de la vitamina K. La otra cosa que se puede hacer, observen, esto es un coágulo en la orejuela izquierda con un eco transesofágico. Aquí ven ecos dinámicos, esto es turbulencia de la sangre. Recuerden que en la fibrilación auricular la aurícula no se contrae, entonces la sangre se queda en ese lugar dando vueltas. Esto es flujo lento de la sangre y se forma un trombo. Esto es un trombo en la punta de la orejuela izquierda. Entonces, ¿qué es otra cosa que se pudiera hacer? Eliminar la orejuela izquierda. Si yo elimino la orejuela izquierda, yo dejo de tener el lugar donde principalmente se van a formar esos trombos. Entonces, esto se comenzó a hacer. Este es un estudio publicado en 1949, donde por medio quirúrgico se resecaba, o sea, se resecaba, se le ponía una pinza, se suturaba y se resecaba la orejuela y se disminuía la posibilidad de desarrollar embolias originadas en trombos en la orejuela. Cuando se le hace a estos estudios se le hace el seguimiento efectivamente, los pacientes que tienen cierre de la orejuela van a tener menos eventos isquémicos que los pacientes que se les deja la orejuela normalmente. Sin embargo, obviamente esto es muy invasivo y por eso hoy día se han ido diseñando nuevos procedimientos y lo que se utiliza son estos dispositivos que de forma percutánea por un catéter se colocan en la orejuela y lo que hacen es que excluyen la orejuela. Entonces, ¿qué es lo que
nosotros vamos a tener estos pacientes, estos dispositivos entran en la orejuela y van a ocluir la orejuela evitando que la sangre entre en ese espacio y no forme trombos. Cuando nosotros comparamos la anticoagulación versus estos dispositivos, que el más usado es el Watchman y el Amplatzer, son los dos que más se usan, y nosotros comparamos warfarina versus este dispositivo, encontramos que en eventos vasculares cerebrales no hay una diferencia marcada. Sin embargo, en los eventos isquémicos favorece a la warfarina porque no hay, uno está dando anticoagulante, pero los hemorrágicos, que no en ese caso favorecen al dispositivo porque el paciente no necesita anticoagulante y el riesgo de sangrado es menor. La mayor parte de esto se hace ya de forma endocárdica por los procedimientos que ya mencioné, donde se entra con un catéter y en la punta va el dispositivo que va a entrar a la orejuela y la va a obstruir. En la clase que van a dar con el doctor Rubín van a poder ver algunos ejemplos de cómo se utiliza el Watchman. Este es el diagrama de lo que hace el Watchman, que bloquea la orejuela y así no se forman trombos en este lugar. Y el peligro que esto puede tener es que en ocasiones, 6 meses después de colocado el Watchman, pudiera haber trombos en la superficie del Watchman y este paciente requeriría de todas maneras ser anticoagulado. ¿Ok? Esto hay que tenerlo presente que puede ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos? Que el manejo de esto tiene que tenerse en la balanza, controlar la arritmia y controlar el embolismo. Hay que tener claro que los pacientes con fibrilación auricular se mueren de EBC. La clave del tratamiento es prevenir el EBC. Los anticoagulantes por lo general se subutilizaban, ahora con los directos se están utilizando mal, y que la warfarina ha sido por muchísimos años un mal necesario. O sea, no, era lo que se tenía. Los anticoagulantes directos es lo primero que hubo después de 30 años con warfarina. Los anticoagulantes directos son anticoagulantes y hay que diferenciarlos claramente de la aspirina, el clopidogrel y el ticagrelor. Son anticoagulantes, son mucho más fáciles de usar, no requieren estar haciendo INRs, no requieren estar vigilando qué medicamentos toma el paciente o qué come el paciente para prevenir los eventos, y tiene buenos efectos clínicos con un perfil de riesgo similar al de la warfarina. Son mejores. Cuando se pone esto todo en la misma gráfica, son mejores estos anticoagulantes directos y estos tratamientos modernos son mejores que la utilización de warfarina, aspirina o placebo. Pero no debemos olvidar que cuando nosotros anticoagulamos a un paciente, hay que tener presente esto, y esto es un dicho que yo lo repito muchísimas veces en la práctica. No es lo mismo que Diosito se lo lleve a que yo se lo mande. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un paciente que fibrila y hace una embolia y el paciente hace un stroke de ese tamaño, es la historia natural de la enfermedad. Pero si al paciente yo lo anticoagulo y el paciente sangra, de alguna forma eso es iatrogenia. O sea, eso es una consecuencia de un tratamiento médico. Entonces hay que tener eso presente. No es lo mismo la evolución, y esto es lo que hace que el manejo de anticoagulantes siga siendo algo que hay que hacer con mucho cuidado. Después de la discusión de las clases les puedo poner algunos ejemplos de cosas que me ha tocado ver a mí, de complicaciones derivadas de la utilización de anticoagulantes, aún con anticoagulantes directos. Entonces la incidencia de la fibrilación auricular es alta. El control de frecuencia y control de ritmo no hace gran diferencia si el paciente los tolera. En algunos pacientes se puede hacer ablación cuando está indicada, pero hay que considerarlo de la anticoagulación de todas maneras porque hay un porcentaje importante de recidivas. Anticoagular o ocluir la aurícula y la orejuela depende de la situación particular del paciente. Muchas veces una no excluye la otra. Hoy día se prefieren los anticoagulantes directos
Es cierto que puede tener algo que ver con la presión de la industria, pero sin duda los resultados y el manejo es mucho más fácil y nosotros vemos cómo los pacientes los utilizan sin mayores problemas. Si el tiempo en rango terapéutico es mayor del 70%, no es obligatorio utilizar anticoagulantes directos, sino que se puede utilizar la warfarina y la oclusión de la orejuela izquierda se puede utilizar en ciertos pacientes bien seleccionados.